Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. Argentina está a un paso de legalizar el aborto. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite interrumpir el embarazo por decisión de la madre, en un país en el que se registraron hasta 500.000 abortos clandestinos en un año. Pero antes de entrar en vigor, la iniciativa debe recibir luz verde del Senado, donde se estancó en 2018. Y México sería el primer país de América Latina en comenzar a vacunar a su población contra el COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que comenzará a aplicar la inyección de Pfizer y BioNTech al personal médico en la primera línea de batalla contra el coronavirus la tercera semana de diciembre. Y la nominación del presidente electo Joe Biden como secretario de Defensa llevaría por primera vez en la historia a un afroamericano a liderar el Pentágono. Pero hay controversia alrededor del recientemente general retirado Lloyd Austin. Les contamos por qué. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, solo por decisión de la madre. Es decir, no solo en casos de violación o riesgo para su vida, como se permitía hasta ahora. Antes de ser legal, el proyecto debe recibir el visto bueno del Senado, donde fue rechazado hace 2 años. El debate sobre la legalización del aborto impacta a toda la sociedad, pero sobre todo se vuelve relevante para aquellas mujeres que se tuvieron que someter a un aborto clandestino. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalia Cosoy. Hace 30 años Cecilia Marazzi decidió abortar. Cuando me entero que estoy embarazada, no tuve ningún tipo de duda, ninguna duda. El embarazo había sido resultado de una violación y, como ocurre en muchos casos, por una mezcla de desconocimiento y el estigma que acompaña el aborto, recurrió a la clandestinidad. Había una camilla en el medio de un montón de libros, todo sucio. Las preguntas antes de que la anestesia tome efecto eran tremendas. Me asustaron más que el aborto en sí. ¿Dónde estás? ¿Alguien te vio? No te acuerdes la dirección, no cuentes a nadie que viniste acá, quién te está esperando abajo. Y al día siguiente me tuve que ir a laburar. Me desmayé, me caí del colectivo porque no podía avisar que no iba a ir por eso, con una hemorragia tremenda. Por historias como esta es que cientos de mujeres salieron a celebrar frente al Congreso el día en que el presidente Alberto Fernández envió al legislativo un proyecto para legalizar el aborto y evitar la clandestinidad. Una clandestinidad que implica además cargas legales y sociales, aun cuando haya pocas condenas firmes por aborto. Efectivamente, lo que hay son pocas condenas, lo que no significa que no haya todo un aparato y todo un sistema puesto a perseguir mujeres por hechos de aborto. Es todo un sistema que se extiende también en muchos casos al contexto más cercano de la persona que decide abortar. No me arrepiento, pero hasta gente muy llegada a mí, amigos, me han dicho: Dios te va a castigar, vas a quedar estéril, tus hijas van a nacer mal, si tus hijos van a nacer mal. Y a los 24 años tuve a mi primera hija y estoy asustada hasta el momento que la vi. Para que mujeres como sus hijas no deban pasar por lo mismo que pasó ella, Cecilia también lleva el pañuelo verde que usan quienes quieren que cambie la ley. Y después de que Reino Unido se convirtiera en el primer país del mundo en vacunar contra el COVID-19 a sus ciudadanos, Canadá y Estados Unidos se aceleraron a aprobar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech para comenzar a aplicarla antes de que termine el 2020. Mientras tanto, los 630 millones de habitantes de América Latina nos preguntamos cuándo llegará la vacuna a nuestros países. Y es que con un vasto territorio y zonas impenetrables, no solo el acceso representa un desafío, sino también la conservación de la inyección, que debe permanecer a bajas temperaturas. Algunos países han apostado por hacer compras a diferentes laboratorios, pero la mayoría tiene sus esperanzas puestas en el COVAX, un plan impulsado por la Organización Mundial de la Salud para, según dice, garantizar un acceso justo y equitativo a la vacuna. Veamos en qué va la vacunación en América Latina. El gobierno de México anunció que empezaría a vacunar al personal médico a partir de la tercera semana de diciembre. Colombia dijo que no empezará hasta el primer trimestre de 2021, mientras que Venezuela señaló que empezaría en diciembre de 2020, pero con las vacunas producidas por Rusia y China, que no tienen pruebas de efectividad.
Brasil también utilizará esa específicamente en el estado de Sao Paulo a partir de enero de 2021. Argentina comenzaría a utilizar la vacuna rusa a finales de 2020 y Chile, que ha hecho acuerdo con varios laboratorios, empezará en el primer trimestre de 2021. En ese orden de ideas, México se convertiría en el primer país de América Latina en iniciar un plan de vacunación masiva con la inyección de Pfizer y BioNTech. México se convertirá en el primer país de América Latina en vacunar a sus ciudadanos contra el COVID-19. El gobierno mexicano y Pfizer llegaron a un acuerdo para la distribución de 34,4 millones de dosis de la inyección que produce la farmacéutica junto a BioNTech a partir de diciembre. Si todo marcha como se ha planteado y como lo hemos venido platicando con Pfizer, tanto en el ámbito de lo regulatorio como en el ámbito operativo del Programa Nacional de Vacunación, tendremos las vacunas en los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse. La vacuna se distribuirá en el país norteamericano en 4 etapas. La primera, de diciembre de 2020 a febrero de 2021. Se aplicarán 250.000 vacunas para el personal de salud en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Desde abril de 2021 hasta mayo serán vacunados los mexicanos entre 50 y 59 años. Al siguiente mes, los ciudadanos entre 40 y 49 años y de julio en adelante el resto de la población. Estamos pensando que se va a contar con todas las dosis y que lo vamos a lograr este año que viene, o sea, el que todos estemos vacunados. México es el país con la mayor tasa de mortalidad en el planeta, con el 9,3% según la Universidad Johns Hopkins. Y México es el país de la región más peligroso para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Regina Martínez era una periodista que investigaba los vínculos entre los cárteles del narcotráfico y las autoridades. Fue asesinada hace 8 años, pero este año un grupo de periodistas investigativos retomó la historia en la que estaba trabajando antes de morir. Y esto fue lo que encontró. ¿Quién quería silenciar a esta periodista conocida como La Chaparrita?, que descubrió durante su investigación de más de una década sobre los gobernadores del estado de Veracruz y sus presuntos vínculos con los narcotraficantes. Fue varias veces amenazada por sus informes, hasta su muerte en abril de 2012, cuando fue brutalmente golpeada en su casa. Regina trabajaba para Proceso, un reconocido semanario mexicano. Sus colegas decidieron investigar su asesinato, pero no llegaron muy lejos. Recibí una amenaza de muerte. Naturalmente el efecto fue devastador. Decidimos separarnos de la investigación. Un grupo de 60 periodistas internacionales retomó lo que los colegas de Regina tuvieron que detener. Y tras una investigación de 10 meses, están reconstruyendo el reporte que ella no tuvo tiempo de publicar. Antes de morir, Regina estaba rastreando a cientos de personas que desaparecieron, como conductores de taxi, chicas acompañantes y empresarios. Personas que fueron testigos de cosas que los cárteles de droga no querían que fueran vistas. Regina descubrió que esos mexicanos habían sido secuestrados y enterrados en fosas comunes y que las autoridades fueron cómplices. Esa zona en donde ha sido protegida no solamente por los criminales, sino también por autoridades, y en este caso me refiero a policías municipales, policías ministeriales. Claro, si Regina hubiera publicado esa información, hubiera sido una bomba para el gobierno. Solo las grabaciones de las últimas entrevistas hechas por Regina y su computador fueron robadas la noche de su muerte. Las autoridades lo registraron como un asalto común que se salió de control y presentaron a un sospechoso quien defiende su inocencia. Un fiscal federal fue apuntado al caso, pero la investigación fue entorpecida. Las autoridades locales siempre estuvieron ocultando información, ¿no? Desfasando la información. A lo mejor no vamos a saber quién mató a Regina, pero sí sé quién no mató a Regina. Al ser interrogado sobre el asesinato de la periodista, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió reabrir la investigación. Desde la muerte de Regina Martínez, 52 periodistas han muerto en México por el simple hecho de ser periodistas. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sigue revelando los nombres de su gabinete.
Esta semana nominó al general retirado Lloyd Austin. Si es confirmado en el cargo, sería el primer afroamericano en dirigir el Pentágono. Pero hay un punto de debate. La Constitución dice que el secretario de Defensa debe ser un civil o haber estado por fuera de las Fuerzas Armadas durante al menos 7 años. Y este no es el caso de Austin. Una elección con el potencial de hacer historia. El presidente electo Joe Biden nominó al general Lloyd Austin como su secretario de Defensa. De ser confirmado por el Senado, Austin sería el primer afroamericano en dirigir el Pentágono, pero puede enfrentar oposición de algunos miembros del Congreso que prefieren un liderazgo civil que militar. Austin se retiró del ejército como un general de 4 estrellas en 2016 después de prestar servicio durante 41 años. Ascendió hasta convertirse en el jefe del Comando Central de Estados Unidos, donde era responsable de supervisar la estrategia militar en Medio Oriente. Es respetado y conocido por ser un fuerte comandante de batalla, pero su confirmación necesita que los legisladores cedan, pues la ley establece un mínimo de 7 años entre prestar servicio y dirigir el Pentágono, y Austin se retiró hace apenas 4. Esta sería la tercera vez en la historia en la que un presidente solicita una excepción desde que la Ley de Seguridad Nacional fue aprobada en 1947. El primero en hacerlo fue Harry Truman, cuando nominó a George Marshall en 1950. Más recientemente, el presidente Donald Trump pidió una para nominar al general James Mattis. El Congreso estima que solo circunstancias especiales deben permitir tener a un militar retirado en el Departamento de Defensa. No es claro si hay suficientes legisladores dispuestos a apoyar la excepción necesaria. Tras la nominación de Mattis en 2016, algunos congresistas han dicho que fue un error haber apoyado la excepción y han indicado que no lo harán nuevamente. Y me despido con el tráiler de la nueva película de Disney, Encanto. Una película animada que contará la historia de una familia colombiana. Una de las escenas que más llama la atención es una en la que aparecen unas mariposas amarillas, seguramente inspiradas en las descritas por Gabriel García Márquez en la obra que le valió el Premio Nobel de Literatura, 100 años de soledad. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Sigan viendo France 24.